entonces arrancamos, amigos. Este sería el primer video, ¿sí? Lo que yo hacía al principio, sería trabajar. Yo trabajaba así con la pura lámina. Yo literal compraba la jaula así y la armaba, le ponía sus comederos, sus bebederos, todo, y pues la dejaba de alguna manera igual, ¿sí? O sea, no le ponía papel, para que me entiendan. Entonces, pues la verdad se me complicó porque había más suciedad, las láminas se oxidaban, tenía yo que estar en contacto más con bacterias. Imagínense lavar, tenías un cepillo especial, una espátula para retirar el excremento. Entonces yo trabajaba así al principio y decía, bueno, pues la lámina nada más, ¿sí? Ok, como todo. Muchas cosas nosotros no las sabemos hasta que vamos nosotros evolucionando junto con las aves. Vemos qué necesitamos, qué necesitan ellas para estar en mejores condiciones. Y ese fue el primer ejemplo. Cuando yo empiezo con esto de los canarios y algunas otras aves, no necesariamente los canarios. Cuando yo empecé a tener aves, pues la verdad, yo no les ponía periódico, ni les ponía papel. Era así, su lámina y nada más. Entonces se me acumulaba aquí, por decirse, aquí estaba la percha. Un ejemplo, por aquí tengo una. Déjenme le pongo una. ¿Sí? Por decirse, aquí yo tenía la percha. Aquí voy a poner una. Pues se me ensuciaba mucho. ¿Sí? A ver, espera. Aquí está. Vamos para que hacerles el ejemplo. Bien, aquí está. Entonces aquí tenía yo la percha. ¿Sí? Entonces se me hacían aquí se acumulaba aquí mucho el excremento de cuando el pajarito pues ya en la noche se quedaba ya a dormir. Entonces aquí se hacía hasta una bolita de excremento, porque aquí se quedaba el pajarito a dormir, entonces caía ahí su popó en la noche, todo así. Entonces a veces sí, pues tardaba a veces hasta 2 días, porque yo decía, ay, no, ya está bien sucio. Entonces con la espátula, con agua, dejaba que se humedeciera. Imagínense todo lo que viene. También ustedes cuídense. Utilizando yo ya el papel, que empecé a descubrir ciertos cosas que me servían, empecé a mejorar, ya no tenía tanto contacto con bacterias, sí, pues que al rato hasta una enfermedad que se pudiera transmitir o no sé. Entonces yo opté mejor dije, no, pues periódico. Y empecé a ver también, por ahí me empezaron a decir, ay, se póngales periódico, es más limpio, es más práctico. Entonces les digo, uno empieza a tener también conocimiento de personas, de repente por ahí algunos videos. Entonces me empecé a informar qué me servía mejor a mí para estar un poco mejor y también a mis animalitos, ¿sí? Entonces recordemos que aquí va a ser su casa. Entonces les digo, yo lo primero que yo hacía pues era eso. Yo armaba así la jaula, le ponía los aditamentos, los comederos, todo. Todavía no se utilizaba el papel el papel periódico, ni tampoco utilizaba todavía bebederos externos. Les digo, yo también empecé con las laminitas, las famosas latitas de atún. Yo empecé con esas y yo les ponía así, entonces yo me equivocaba y ponía las cosas. Déjenme ver, por aquí tengo una. Espérenme. Sí, miren, ahorita aquí salieron unas que tenía a la mano y vean, yo ponía estas. Yo estas latas también las ponía así. Y a veces yo no me fijaba, les digo, yo las ponía así donde cayeran, así. Y fueran los errores, que por eso después yo tenía enfermedades. Imagínense que aquí está y aquí tenía yo la otra percha. Por aquí está otra. A ver, déjenme ver. Entonces les digo, también ustedes empiecen a checar todo eso. Sentido común, como les digo. Utilicen mucho su sentido común de ya no poner aquí abajo de las perchas. Aquí es donde el pájaro se va a parar toda la noche. Va a ser ahí, se va a quedar a dormir. Entonces eso es lo que ocurre. Que nosotros, bueno, yo cometí ese error. Hasta que después dije, no, sí se me enfermaban. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Sí? Entonces hasta que empecé a ver que estaba cometiendo ese error. Espérenme, ahí está. Les digo, muchas veces está en detenernos y vamos a solucionar problemas, ¿sí? Si nosotros nos detenemos y analizamos por qué estoy poniendo, vean dónde queda. Si yo sigo poniendo ahí el alimento, el agua, yo aquí ponía agua y aquí ponía el alimento. Entonces caía excremento. Si se fijan, están abajo de la percha. Entonces el pajarito, en la noche, pues ya momento de pernotar, de dormir, de descansar, pues caía excremento en el alimento.
caía excremento en el agua. Y fíjense que llegué yo a pensar, les voy a ser bien honesto. A veces yo ya veía el agua que tenía popó, tenía ahí excremento. Entonces yo a veces decía, sí está sucia, pero pues nada más tiene una popó, tiene una caca por ahí. Entonces yo decía, pues no pasa nada. Y sí pasa, porque entendamos que son bacterias, es excremento. Y el excremento son bacterias, ¿sí? Entonces yo cometí ese error que decía, no, pues sí, pero todavía está un poco limpio. Pues no sé qué esperaba yo hasta que estuviera aquí lleno de popó. Entonces les digo todo eso. Entonces después seguí trabajando, para que me entiendan, con lo mismo, pero no ponía papel. Y ya nada más empecé a utilizar el sentido común. Dije, bueno, la voy a recorrer, pero seguí utilizando estos mismos latitas. Yo decía, bueno, la voy a poner ahora acá. Si se fijan, ya se corrigió un poco el problema, pero de todas maneras caía excremento, o sea, de todas maneras había excremento. Entonces ahí es donde empiezan los cocidios, ¿sí? Ahorita si se fijan todos estos animales, ninguno está embolado, ningún pájaro lo ven así embolado, porque de alguna manera todo está un poquito en mejores condiciones ya evolucionamos junto con ellos. ¿Sí? Entonces, pues nada que ver, todos tienen su periódico y te vamos a limpiar. Pero les digo, ya ha habido mejorías, ¿sí? Y esas pequeñas mejorías, como les digo, es nada más. A lo mejor ustedes, como yo les comparto, si ustedes ya están reproduciendo, ya no cambien mucho. Nada más algunas cosas para que lo hagan todavía mucho mejor. ¿Sí me entienden? Entonces les digo, yo empecé así y empecé a notar que sí se corrigió, pero no fue la solución. Entonces yo empecé a notar que también todavía de repente había problemas, porque al recorrerlos ya se evitó un poquito, pero no fue la solución. Entonces después opté por los otros comederos, pero ahorita les voy a explicar del papel. Nada más era para que más o menos supieran los inicios de cómo arranqué yo. Después les voy a explicar así, de cómo tiene que ir una evolución y el por qué cambiamos ya de... Está bien, miren, si ustedes trabajan todavía con estas... Incluso yo estaba de repente por ahí, miren, a veces que como atún o me hago alguna ensalada, por la dieta que llevo, cosas así, o lo que me piden allá en el hospital, tengo que ponerme rigurosamente alguna dieta, entonces me quedan por ahí las latitas y de repente yo también las utilizo, sí, pero ya procuro, ya de alguna manera sé dónde debo de ponerlas. Pero si ustedes trabajan con ello, adelante, nada más y retírenla y que no esté debajo de donde están las perchas, ¿sí? O sea, así está bien, de alguna manera. No es lo correcto utilizar, pero aquí no, ¿sí? Y yo hacía eso, ¿sí? Yo las ponía aquí por debajo. Aquí es como no se debe de hacer, no se debe de hacer. Nunca poner debajo de la percha. La percha es el palito donde el pajarito se va a dormir o por lo regular pasa el mayor tiempo ahí paradito. Entonces vean lo que sucede. Si aquí estuviera el pájaro y abajo el agua, va a caer excremento. Si aquí está la otra percha y aquí tengo yo el alimento, tengo el agua, se va a ensuciar. Y va a haber cocidios, va a haber enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Si ustedes siguen trabajando con esas laminitas, está bien. Nada más recórranla, sentido común. Si aquí está la percha, posiblemente va a caer todavía excremento, ya no al 100%, pero todavía vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, pero ahí sería lo correcto. Ponerlas así ya estaría un poquito mejor. No es la solución, pero ya estaría un poquito mejor, ¿sí? Entonces, pues ya dicho lo anterior, después les voy a hacer unos videos hablando un poquito más de este tema, de lo que se debe y no se debe hacer, según mi punto de vista, y espero les sirva. Y lo que les sirva, les digo, pónganlo en práctica y si les funciona, ya háganlo parte de su aviario o de su vida, de sus animalitos, ¿sí? Porque eso les va a hacer una diferencia grandísima, ¿sí? Entonces les digo, eso sería un poco, ya después hacemos los videos de qué se debe hacer y qué no se debe de hacer, pero ya en base y más explicado, ¿sí? Y ya ustedes tomarán la mejor decisión y la aplican ahí con sus animalitos, ¿sí? Entonces les digo, entonces ahorita vamos a seguir con lo que sería el periódico, ¿sí? Porque eso es lo que ahorita nos preguntaron y también están saliendo ya muchísimas más dudas y cosas que con mucho gusto les vamos a explicar, ¿ok? Entonces les digo ahorita, eso sería lo de las latas, ¿sí? Pero vamos a seguir con lo que sería el periódico, que ahorita el turno a lo que es el periódico en las láminas, ¿sí? Entonces les digo ahorita lo que vamos a necesitar son las tijeras. Aquí tenemos unas tijeras, tenemos las láminas y pues tenemos un poco de periódico, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer el forrado y más o menos cómo le hacía yo evolucionando y cómo fui evolucionando
hasta hacerlo ya de una manera que ya no la cambio. ¿Ok? Espero les sirva. Vamos a ver.